hermanos, hermanas, la gracia y el amor de nuestro Señor sea con ustedes. Me gustaría orar una vez más al Señor antes de comenzar con el sermón. Padre, Señor, tú habitas en la alabanza de tu pueblo, Señor. Qué precioso que es, Señor, para el alma ver a los hermanos, Señor, habitar juntos en armonía, alabando tu nombre, Señor. Es un pequeño pedacito de eternidad de este lado, Señor. Y así como tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor, esto es una muestra de lo que vamos a vivir contigo, Señor, eternamente. Cuán privilegiados somos, Señor. Cuán privilegiados somos. De que por medio de tu palabra, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, tú nos sostengas, Señor. Tú nos sostienes. Tú nos sostienes, Señor. Tú nos escogiste y tú nos sostienes hasta el final de nuestras vidas. Señor, que tu nombre sea glorificado y tu iglesia, tu hermosa esposa, Señor, sea edificada en esta noche. Líbrame, Señor, de mis pensamientos, de mis palabras propias. Guíame, Señor, por amor de tu pueblo. Bendice cada vida, Señor, cada uno de mis hermanos, sus corazones, sus mentes, y a aquel que no te conoce, oh Dios mío, arrebátalos con tu poder de las llamas del infierno. Haz de conocer, Señor, tu gran amor, Señor, ese amor que hizo que mandaras a tu Hijo a este mundo a vivir y morir por nuestros pecados. Por favor, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Marcos capítulo 3, gracias. Capítulo 3, versículos 13 al 19. Dice, después de lo que expuso nuestro pastor el domingo pasado, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. A Andrés, quien era hermano de Pedro, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que le entregó, y luego de eso vinieron a casa. El sermón de hoy se llama, o lleva por título, gracias, lleva por título Elegidos, Capacitados y Enviados. A modo introductorio podemos ver que, como Marcos ya nos viene mostrando a lo largo del comienzo de su evangelio, los religiosos y académicos judíos habían rechazado al Mesías, ¿sí? Y no solamente eso, sino que ellos estaban descalificados para representar a Dios
todo el sistema religioso o legal, podríamos decir que quienes legalmente, representaban a Dios ante el pueblo, quienes hablaban supuestamente delante de Dios y de parte de Dios al pueblo y eran responsables de la guía espiritual del pueblo, quienes creían que eran iluminados con relación a Dios, pero en realidad, como Jesús dijo, se habían transformado en simples ciegos, guías de otros ciegos. Ellos, sin amor, apelando a la religiosidad para agradar a Dios y dirigir al pueblo, se percibían como los protectores y proveedores de la palabra de Dios. Ellos decían: nosotros sabemos cómo preservar esto que nos ha sido dado, la ley de Moisés, sabemos cómo guardar y se lo vamos a decir a ustedes. Pero en medio de esta supuesta protección y provisión de la palabra de Dios hacia el pueblo, ellos sustituyeron los mandamientos de Dios con tradiciones de hombres y pusieron cargas, restricciones de todo tipo, sin siquiera el uso del sentido común al pueblo. Como Jesús bien les dijo, ustedes cargaron al pueblo con cargas tan pesadas que no pueden llevar. Como explicaba, yo no recuerdo si el pastor o Cristian, que hasta tenían contado la cantidad de pasos que tenían que dar en el día de reposo, y que no podían levantar siquiera, no podían tirar ni siquiera una semilla, y tantas ridiculeces, cosas de hombres que no tenían sentido. Una cantidad de restricciones enormes, como lo que vimos nosotros en domingos anteriores. Hasta se llegaron a enojar porque Jesús había sanado al hombre de la mano seca en el día de reposo. Imagínense. La religiosidad lo que hace creer al hombre es que él cree que puede apoyarse en eso y le da una especie de tranquilidad en su conciencia. Pero con el tiempo se da cuenta de que no puede cumplirlo, se harta y se va. Y se olvida. Y el Señor dice que su yugo es fácil, es ligera su carga. Y Él viene a comunicar estas verdades en medio de lo que el pueblo pensaba, lo que el pueblo veía en los líderes religiosos. Y era evidente, hermanos, que ese tipo de líderes lo único que hacían era que la gente guarde hasta un cierto tipo de rencor por Dios, por representarlo de tan mala manera. Entonces Jesús, ante la evidencia de que ellos debían ser retirados, escoge un grupo de 12 laicos, personas que no tenían relación con las órdenes religiosas, no eran ni fariseos, ni saduceos, no había en ellos una orden clerical, no estaban preparados académicamente, podríamos decirlo, en el mundo religioso judío. Y de esta forma Jesús lo que hace es exponer la inutilidad de todo ese sistema religioso, que lo único que hacía era crear más religiosos, pero no personas que realmente conozcan y amen a Dios de todo su corazón. Porque ¿cuál es el sentido de la ley? De todo lo que se ha escrito. Cuando a Jesús le preguntan y le dicen ¿cuál es el resumen de toda la ley?, Jesús da el sentido claro con el cual nosotros deberíamos ver la ley, los mandamientos del Señor. Los mandamientos se suponen que a nosotros nos enseñan a cómo amar a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y no a parecer o a aparentar perfección delante de los demás.
Hay una gran diferencia. Pero Jesús hace esto en forma externa, visible, pero internamente Jesús en este momento de su ministerio empieza a mirar hacia el Calvario. Sabe que vino a morir. Él sabe que vino a reinar, pero que su reino aún no será consumado, podríamos decirlo. Él sabe que Él viene a establecer el reino, pero Él primero debe morir para que la semilla, al morir, produzca la planta. Entonces Jesús se dispone a ordenar quiénes iban a seguir predicando ese mensaje. Como vimos anteriormente, Jesús vino anunciando el Evangelio del reino de los cielos, diciendo: arrepentidos y creed. ¿Quiénes iban a continuar ese mensaje después de Él? ¿Quién iba a ser el sucesor del Cristo? Ya se hacía la presión sobre el Señor bastante fuerte de parte del liderazgo religioso de la época, y las multitudes cada vez más se agolpaban y aclamaban por Él. Él sabía que con los romanos y con el sistema religioso Él iba a tener problemas pronto, que aún no había llegado ese tiempo, pero iba a llegar. Entonces Jesús pasa de lo general del tratamiento a grandes multitudes, aunque Él siguió sanando, siguió haciendo milagros, siguió haciendo cosas por multitudes, pero Él centra su ministerio ahora en 12 hombres escogidos, a los cuales Él empieza a discipular directamente. Y esto me lleva al primer punto de los 3 de esta noche, que es a los que Él quiso. Si prestaron atención, el versículo 13 dice: y llamó a sí mismo a los que Él quiso, y vinieron a Él. ¿Sí? Nosotros, no sé si suelen ver, todas las películas hollywoodenses son iguales. A mí, por eso el cine de Hollywood no me gusta, particularmente, por el hecho de que generalmente cuando hay una misión imposible, ¿no? Algo que el mundo se cae a pedazos y hay que ir y rescatar tal cosa o derrotar al malo de tal, ¿sí? Siempre pasa lo mismo. Buscan a un soldado retirado que vive en el medio de las montañas o en un pueblito por ahí, van, lo buscan y les piden que por favor, vos sos el único calificado para esta super misión. Entonces necesitamos que vos vengas y que resuelvas el problema que nadie más puede resolver, porque sos el único que sabe cómo. Ni les menciono la película Rambo como ejemplo, porque esa es de mi muy lejana época, pero Misión Imposible y cuantas otras, podemos ver esos ejemplos. Y no voy a predicar sobre superhéroes, pero para que tenga usted presente en eso. Y todas las películas arrancan de casi la misma forma. Van a buscar al que tiene la capacidad para cumplir esa misión imposible de derrotar a ese enemigo que nadie más puede derrotarlo. Entonces van y lo buscan porque él sí está capacitado, y lo traen y él va y hace todo lo que tiene que hacer y todos felices para siempre, ¿no? Todas son más o menos así. Pero Dios, que es rico en misericordia y con su gran amor con que nos amó, escoge muertos. Y los resucita y los capacita y los manda. Y esa es una gran diferencia, hermanos. Juan capítulo 15, versículo 16, dijo Jesús: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca,
A diferencia de una película, como vimos, Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los elegidos. ¿Sí? Una frase ya bastante conocida. Dios no elige a los capacitados, sino que Él capacita a quienes elige. Para una misión que es realmente imposible para las fuerzas humanas. Y acá hay una diferencia con la idea que nosotros tenemos de los superhéroes. Dios no manda a vencer a sus peores enemigos, sino que manda a transformar a sus peores enemigos en sus amigos. Ese es el Evangelio, hermanos. Es personas que odian profundamente a Dios. Tal vez no piensen, no lo digan, pero con sus actos sí lo demuestran. Lo desprecian su ley, desprecian su persona. No aprueban tener en cuenta a Dios con las cosas que hacen. Y Dios los ha dejado por un tiempo, los ha abandonado a la buena de ellos mismos. Pero Él es rico en amor y misericordia. Y por su gran amor con que nos amó, manda a personas que lleven las buenas nuevas de la paz y los salva. ¿Sí? Él transforma a sus peores enemigos, no los elimina. Ahora, Jesús escoge discípulos. Jesús escoge gente que vaya a los que Él quiso, los llama. Pero Dios no se impresiona, hermanos, con nuestros currículums. Ya sea que nuestro currículum incluya conocimiento o intelecto avanzado, como el de los fariseos o los publicanos, o nuestras capacidades naturales de oratoria, persuasión o una gran fuerza de voluntad, hermanos. No podemos impresionar a Dios. Son inútiles nuestros pensamientos cuando creemos que nosotros podemos pararnos delante de Dios y decirle: acá estoy, heme aquí, Señor, porque yo diezmo, ofrendo, porque yo no soy como aquel, porque yo no soy como ese, porque yo sí, Señor. ¿Se da cuenta? ¿A quién nos parecemos cuando pensamos de esa forma? Pedro tuvo muchas equivocaciones a lo largo de su ministerio, pero hubo algo que a mí me llamó mucho la atención de él. Cuando el Señor le quiso lavar los pies, él dijo: yo no soy digno, no soy digno. Esa actitud, hermanos, por eso debe reinar en nuestros corazones siempre. Heme aquí, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Hermanos, somos pecadores, que hemos sido regenerados por el Señor, que estamos en una lucha constante con el pecado, pero que el Señor nos ha apartado para sí, nos ha llamado y nos ha dicho: a partir de ahora yo soy tuyo y vos sos mío, y te pongo para que lleves fruto acá y para que vayas conmigo para siempre. Justamente es todo lo contrario a lo que el mundo escoge. ¿Quiénes juegan en la selección argentina? Los mejores. Los mejores. ¿Quiénes juegan quiénes tienen, se supone, que los mejores trabajos? Aquellos quienes tienen, en un mundo generalmente, no totalmente, pero generalmente los mejores puestos en las mejores empresas, en los mejores trabajos, son para personas que tienen currículums excelentes. Pero el poder de Dios, a diferencia del mundo, se perfecciona en nuestra debilidad. Esto es para que usted entienda qué tipo de rey es quien nos escoge. Para que usted entienda el carácter del Dios que nos llama hacia sí mismo. De qué forma Él nos mira a nosotros.
no porque nosotros hayamos llamado su atención, sino como dice un pastor, no por nosotros, sino a pesar de nosotros. Dios nos escoge. Y tan importante vemos que es para el Señor las personas que Él llama hacia sí mismo, que el caso del ejemplo de los discípulos, vemos que Jesús pasó toda la noche orando para cumplir la perfecta voluntad del Padre, toda la noche orando para saber a quiénes el Padre había llamado. El llamado del Evangelio, cuando resuena en nuestras mentes, en nuestros corazones, hermanos, no es algo que haya surgido al azar. Es Dios quien se ha propuesto hablarte y llamarte, quien te ha escogido, quien ha mandado a Cristo para que muriera por vos y quien manda al Espíritu Santo para que taladre tu mente y tu corazón hasta que rompa esa piedra, a fin de que creas. Ahora es importante notar algo en esto, cuando Jesús se escoge. El Señor, a diferencia de un rey terrenal, no escoge un sucesor, sino que elige a varios para que sean uno. ¿Se dan cuenta? Generalmente los reyes vemos a Jesús como el Rey de Reyes, ¿no? Vemos que Jesús en Marcos es el Rey que ha venido, el Rey sufriente, el Rey que ha venido a servir. Pero Él, cuando va para que continúe en su tarea, Él no elige un sucesor, Él elige varios, pero que esos varios sean uno. Dando a entender, hermanos, que el poder de Dios se manifiesta a través de la unidad de su pueblo. Y esto podemos ver en Pablo como lo explica en el libro en la carta a Corintios, cuando habla del cuerpo. Todos somos parte de un mismo cuerpo. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo, por definición, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es la parte de Cristo visible al mundo. Eso somos, hermanos. Es un gran privilegio, pero una gran responsabilidad también. Y por eso el Señor nos da diferentes dones, diferentes ministerios, para que nosotros funcionemos y que con nuestras diferencias, con nuestros diferentes modos de servir, con nuestros diferentes dones, podamos edificarnos unos a otros, a fin de que Cristo sea el todo en todos. Ahora el Señor encomienda esta tarea realmente inmensa a personas provenientes del vulgo, de lo vulgar del pueblo, ¿sí? Pero que eran preparados para gobernar. En lugar del viejo Israel, elige a los discípulos. Desecha a la nación, y así como eran 12 tribus, elige 12 discípulos en representación de esto, y dice: acá hay un nuevo pacto, acá hay algo nuevo que se está desarrollando, y no es por linaje, sino que se trata de personas. No voy a profundizar mucho en esto porque no es la temática de esta noche, pero seguimos. Eligió a personas con motivaciones muy distintas entre sí, de lugares muy diferentes que provenían. Mateo era un ex cobrador de impuestos, como vimos, y Simón el Celote era un ex guerrillero pro liberación, digamos. Él estaba totalmente en contra. Él en otra época, si no hubiese sido transformado por el Señor, probablemente Mateo era uno de los objetivos a los cuales su organización, a la que él pertenecía, debía eliminar, porque le habían fallado al pueblo. Y Dios dice: venga Mateo de la extrema derecha, de la extrema izquierda, y venga Simón el Celote de la extrema derecha. Y los dos juntos van a servir a la misma causa, con el mismo objetivo, con el mismo ahínco que habían servido antes a sus propios intereses. Eligió personas con medidas de fe distintas, como Tomás y Andrés.
Andrés fue una de las personas que nosotros vemos en los evangelios. Él llamó a Pedro y le dijo: vení, porque hemos encontrado al Mesías. Él fue quien trajo al niño con los peces y los panes. Él fue el que llamó a unos griegos que venían a buscando a Jesús y él: vengan, porque este es el Mesías. Y Tomás, no, yo no voy a creer hasta que pueda meter mi dedo ahí en la llaga de Jesús. Y tenían diferentes medidas de fe, pero ambos fueron escogidos por el Señor para llevar adelante el ministerio. O también con caracteres tan diferentes como Pedro el impulsivo, o Natanael, que era bien inquisitivo. ¿Se acuerdan cuando Felipe fue a llamarlo a Natanael y le dijo: vení, que el Cristo? De ahí pues venía algo bueno, y empezó a... Y Jesús, cuando lo ve, le dijo: he aquí, un verdadero israelita. Era alguien que era inquisidor, no era que iba a tomar a la ligera todo y ya se iba a mandar, ¿no? Sino que era alguien que bastante prudente. Y Pedro era Brian. Y por ahí, pum, ¿no? Y así. Me faltan 10.000 años luz, pero me identifico mucho con Pedro. Ante tal disparidad, hermanos, de caracteres, de lugares donde venían, de medidas de fe, tan diferente tipo de personas, Cristo se dispone a capacitarlos y a enviarlos para que expandan su reino. Cuando un imperio quería expandirse, una de las cosas muy fundamentales que debe tener es que debe tener coordinación y misma forma de pensar entre todos sus generales. Vamos a atacar y defender de la misma forma, vamos a establecer de la misma forma esto, de la misma forma aquello. Y los generales que Dios escogió eran muy dispares entre sí, pero el Señor los mete en una escuela intensiva de 1 año y medio a fin de que ellos puedan aprender de su maestro rápidamente. Y los manda como apóstoles. Apóstoles, la palabra apóstol significa enviado, de parte de exactamente alguien para decir exactamente algo puntual. Y también en total dependencia del Espíritu Santo. Porque podemos estar muy capacitados, hermanos, pero si no dependemos del Espíritu Santo, es vana nuestra predicación. Vana, hermanos. Pedro, habían pasado ¿cuántos días desde que él había negado al Maestro? 40. Lo había negado, había insultado el nombre de Cristo, hermanos. Lo negó con insultos, dice la palabra. Pero el Espíritu Santo transformó de tal forma su corazón que días después se paró en medio del pueblo lleno del Espíritu Santo y predicó, y 5.000 se convirtieron, y predicó de nuevo y 3.000 se convirtieron. Pedro, lleno del Espíritu Santo. Hermanos, podemos tener todo el conocimiento, podemos dar hasta nuestro cuerpo para ser quemado, pero si no tenemos los atributos comunicables de Dios en nosotros por medio de su Espíritu Santo, como el amor, nada somos. Nada somos, hermanos. Y eso solamente es producido por el Espíritu Santo. No hay otra forma. Y eso es a lo que son sometidos sus discípulos, conociendo de primera mano a su Maestro. Pero antes de mandarlos a predicar y a conquistar el mundo, era necesario que aprendan a caminar, a sentir y a pensar como el Maestro.
antes de que vayan y hagan mayores cosas de las que yo he hecho, como dijo Jesús, debían aprender a pensar, a sentir, a caminar como su maestro. Y eso me lleva al segundo punto, para que estuviesen con Él. Fíjese, el versículo 14 dice, y estableció a 12 para que estuviesen con Él. ¿Qué quiere decir? Hermanos, Dios es un Dios relacional. Es decir, no es un ser distante de su creación, ni mucho menos de aquellos a quienes dice haber adoptado como hijos. Así que Dios no es un Dios que está ahí sentado y nos da órdenes y nada más, sino que se involucra con nosotros, como un padre se involucra con sus hijos. Es decir, a través del discipulado de Cristo, Dios se hace un tiempito para nosotros, como nosotros con nuestros niños pequeños cuando ellos, papi, 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 voy a dejar todo y me voy a ocupar. Eso hizo Jesús. Ese es el discipulado. Es que pasara eso a ser prioridad para Él. Jesús se hizo un tiempo para tener intimidad con sus discípulos. Ahora, ¿cómo podrían ellos soportar el peso de semejante propósito que Dios tenía para estos discípulos si ellos no estaban totalmente convencidos y preparados para ello? Hermanos, eso es una de las evidencias fundamentales de que Cristo era el Hijo de Dios. Él convenció a 12 hombres, era tan fuerte lo que Él le transmitió que ellos murieron sin pensarlo. Y no solo ellos, sino cuántos más, hermanos, a lo largo de la historia murieron con una convicción tan segura de que ellos habían visto a Dios en Cristo. Pero, hermanos, esta carga de ir, de predicar, de expandir el reino, de discipular a otros, que el Señor había dado sobre ellos, era imposible que se haga si no había amor de por medio. Solo el amor, hermanos, puede producir semejante entrega. Solamente por amor nosotros vamos a dar la vida por nuestros hijos, solamente por amor nosotros vamos a dar la vida por nuestras esposas, solamente por amor, hermanos. Pero Jesús dijo, con todo ustedes pudieran dar su vida por alguien a quien aman mucho, ¿no? Pero Él las dio por nosotros aún siendo sus enemigos, hermano. Mayor amor que ese, de amar, de desear que aquel que nos ofendió toda nuestra vida, que nos hizo algo terrible, que no solamente a nosotros, sino al Dios que nosotros amamos, nosotros queremos que ese vaya al mismo lugar que vamos a ir nosotros. Eso es amor. Una de las evidencias del perdón cristiano es que vos desees de todo tu corazón que aquel que te ofendió conozca a Cristo de la misma forma que vos, sea amado por Él de la misma forma que vos y vaya al mismo lugar que vos a convivir eternamente. Perdóname, así como yo perdono. ¿Se da cuenta que es imposible sin el Espíritu Santo? Ahora, ese tipo de amor, esa entrega, hermanos, los discípulos, no se puede amar a alguien si no se lo conoce primero. Yo no puedo dar mi vida por alguien que yo no conozco. Es imposible, seamos sinceros. Los discípulos no iban a aprender a amar a Dios en una academia religiosa. Debían conocer en profundidad a la persona, las ideas y las creencias de aquel por quien iban a dar sus vidas. ¿Se entiende? No se puede amar si no se conoce primero. Entonces era necesario pasar tiempo con el Cristo, conocer cómo Él pensaba, cómo Él sentía, cómo Él vivía las cosas. Podemos conocer mucho de Dios, podemos saber toda la teología sistemática que usted quiera. Podemos conocer que dijo tal en tal siglo y en tal otro, pero si no conocemos al Señor, hermanos, es vano. Es vano. Y no estoy en contra del conocimiento, es más, lo defiendo.
Es muy necesario, pero sin conocer a la persona de Cristo, sin tener una relación personal con Él, es imposible, hermanos. Es imposible. Ahora, no se puede conocer a alguien si no se pasa tiempo con esa persona. Así que, como dijimos, a partir de ese momento Jesús cambia el foco. Deja las multitudes y se aboca a sus discípulos. Les empieza a, como nosotros decimos vulgarmente, a comer la cabeza. Les empieza a explicar cómo funcionan las cosas en su reino, cómo desenvolverse. Por eso a los hijos del trueno, como vimos a los Boanerges, Juan y Jacobo, cuando ven, llegan un momento y le dicen a Jesús: ¿por qué vos no destruís tus enemigos como mandás fuego del cielo, como Elías? Y el Señor, hijos del trueno. Y ese Juan que vino y dijo: quemalo a todos, termina escribiendo las últimas epístolas de la Biblia diciendo, usando un término, hermanos, tan profundo para con los cristianos, diciéndole: hijitos, amados. El discípulo del amor, Juan, la transformación que el Señor hizo con él, hermanos. Pero esa transformación de nuestro interior solamente puede pasar si nosotros estamos cerca del Señor, hermanos. No podemos, somos transformados por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo. No hay otra forma. No existe, hermanos. No es algo que podamos lograr. Ya lo vamos a ver esto. Ahora, el que dice que Jesús los llamó a los discípulos para que estén con Él, ¿sí? Ahora, ¿qué significa estar con el Señor? Fíjese que Juan justamente dice que el que dice permanecer o estar en Él debe andar como Él anduvo. Caminar con Dios, caminar este mundo de la forma en la que Él lo caminó. Ver, hermanos, con los lentes de Dios, por así decirlo. Ver con los ojos de Dios este mundo. Analizar todo desde la perspectiva de Dios. No existe tal cosa como la esfera secular y la esfera espiritual, no, hermanos. Toda nuestra vida debe verse a los ojos de Dios. El llamado de Dios no debe ser tomado a la ligera. Debemos ser para hacer. Debemos ser discípulos para hacer las cosas que hace un discípulo. No nos hacemos discípulos haciendo las cosas que hace un discípulo. Esa es la inversa del mundo. ¿Cómo aprende un oficio alguien estando al lado del otro, mirando cómo se hace, no? Pero esto es a la inversa. El discípulo debe ser primero llamado por Dios para hacer luego. No se puede llegar a ser un siervo de Dios haciendo cosas que hace un siervo de Dios. Se necesita ser primero para luego hacer. Es decir, jamás nosotros podríamos cumplir con la gran comisión que el Señor nos da si nosotros primero no hemos sido transformados por su poder. Debemos entender, concebir, hermano, nuestra vida y vivirla, como dije anteriormente, con los lentes de Dios puestos, renovando nuestra forma de pensar la vida a la luz de sus palabras, como lo hicieron sus discípulos, quienes cambiaron completamente sus prioridades, hermanos, por las de Cristo. Dejaron completamente lo que querían para su vida por lo que Cristo quería para la de ellos. ¿Hemos llegado a este punto en nuestras vidas? ¿Somos capaces de, como cada uno de sus discípulos, dejándolo todo, le siguieron? Porque levantamos nuestras manos, porque clamamos a Dios y decimos: quiero ver tu gloria y quiero ver esto y quiero ser usado en tal o cual cosa. Pero realmente, hermanos, ¿estamos dispuestos a que eso sea la prioridad de nuestra vida? Miren, dijo Jesús, calculen el costo, porque el que me siga debe tenerme como prioridad.
Ahora, el consuelo es que Él, como hoy cantamos toda la noche, Él nos va a sostener, hermanos, en el proceso. Él nos va a sostener en el proceso. ¿Cómo podríamos hacer nosotros esto de permanecer en Él, de estar en Él o con Él? Bueno, primeramente, al igual que los primeros discípulos, debemos analizar nuestra vida a la luz de su palabra y pedirle, al igual que ellos lo hicieron, aumentanos la fe. ¿Sí? Porque es imposible que nuestra vida dé frutos dignos si no están alimentadas de una fe genuina. No se puede dar la vida por aquello por lo que no se tiene fe, hermanos. Entonces, ¿cómo estar? ¿Cómo permanecer en el Señor? ¿Cómo caminar con Él? Señor, me mostraste por medio de tu palabra y de tu Espíritu Santo que esto está separando nuestra relación. Quítalo, Señor, quítalo. Quítame mi pasión por el fútbol, quítame mi pasión por los juegos, quítame mi pasión por el trabajo, o quítame mi pasión por el entretenimiento en vez del trabajo, poneme un poquito del otro. Quítame, Señor, porque eso me está separando. ¿Cómo pasa con nuestras esposas? Nuestras esposas se nos acercan por ahí y nos dicen, se me hace está pasando demasiado tiempo trabajando, o en esto o en lo otro, necesito que me des ese tiempo. Esto nos está... Y si nosotros las amamos, ¿qué hacemos? Bueno, desechamos eso para estar. Es lo mismo con el Señor, hermanos, es la misma relación. Por algo el Señor describe su relación con la iglesia como la de un esposo y una esposa. Pero también, hermanos, lo que más llama la atención es que Dios no dice que está solamente con nosotros, sino que Dios está en nosotros. Su poder actúa en nosotros, a través de nosotros, por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, estamos en sus manos y somos guiados a toda buena obra, siendo guardados sin caída por el poder de Dios que actúa en nosotros. Es decir, para que nosotros estemos con Dios, Dios tiene que estar en nosotros. Porque ¿quién produce en nosotros el querer y el hacer? El Señor, hermanos, por su buena voluntad. Así que si Él vive en nosotros, nosotros estaremos con Él. Ahora, ante todo esto, la pregunta que surge es, ¿cómo puede un discípulo estar con Cristo siendo que Él físicamente ya no está presente entre nosotros? Bueno, los discípulos se comportaron y vivieron de esta o de tal forma porque Jesús estaba con ellos, pero nosotros no tenemos a Jesús físicamente. Bueno, la primera forma de hacerlo es estando en comunión con Él por medio de su palabra y de una vida de oración, hermanos. Es el diálogo. El Señor nos habla a través de su palabra y nosotros le hablamos a Él a través de la oración. Simple, claro, sencillo, práctico inclusive, como ninguna otra cosa. No hace falta ni una meditación extrema, ni ningún clase de opioide o cualquier otra cosa para entrar en un nirvana ahí y encontrar la luz. No, hermanos. El Señor nos habla a través de su palabra y nosotros le hablamos a través de la oración. Ha sido así a lo largo de toda la historia y continuará siendo hasta el día en que el Señor venga personalmente a buscarnos. Pero también es muy útil entender que la iglesia del Señor es su esposa, con quien Él es uno. De tal forma que la iglesia es el cuerpo visible y presente de Cristo en este mundo. Es su iglesia, su esposa, su carne. Entonces, estando en comunión unos con otros, estamos en comunión con Cristo. No hay forma de tener comunión con Cristo fuera de pertenecer a una iglesia, hermanos. Porque ese es el cuerpo de Cristo, presente en este mundo. Por eso, el que dice que le ama a Él y no ama a su hermano, y si dice amar a su hermano, ¿por qué no está con su hermano? ¿Por qué no se inmiscuye y no lo ayuda y es ayudado por Él? Por eso es necesario, hermanos, que nos congreguemos, que nos estimulemos los unos a los otros,
Porque la forma en la que Cristo está presente en nuestras vidas muchas veces es a través de un hermano. ¿O usted por qué piensa que Jesús dijo que cuando hiciste cualquier cosa de servicio por uno de estos pequeños, ¿por quién lo hiciste? Por mí. Y no estaba hablando de personas del mundo, estaba hablando de su pueblo. Cuando hacemos cosas por nuestros hermanos de la fe, por Cristo lo estamos haciendo. Y cuando somos bendecidos por ellos a través del consejo, del uso de la palabra en el consejo, es bendecido por el Señor a través de ellos. Y el último punto dice, para enviarlos a predicar. Romanos 10, 13 al 15 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Más adelante vamos a ver en Marcos, ¿de qué sirve una luz debajo de una mesa? No puede iluminar. ¿De qué sirve una buena noticia como el Evangelio, hermanos, si no es compartida a quienes solo se enfrentan a la muerte eterna? ¿De qué sirve tener semejante tesoro y guardárnoslo para nosotros mismos? Estaríamos pecando de egoísmo, hermanos. La acción inmediata a la venida del Espíritu Santo en Hechos es la predicación de los discípulos al mundo para arrepentimiento y salvación de miles de almas. ¿Qué hacemos que no cumplimos con la gran comisión, hermanos? ¿Cuándo fue la última vez que hablamos a alguien de Cristo, hermanos? ¿Cuándo? La primera generación de discípulos de Cristo, los 12 apóstoles, necesitaron reafirmar la verdad que creían y predicaban con grandes señales y milagros sobrenaturales, a fin de que esto atestigue de alguna forma la verdad del Evangelio y establecerla en el pueblo de Dios. Nosotros ya no, ya tenemos toda la verdad incluida en su palabra. Fíjese que Juan capítulo 20, versos 30 al 31 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis. Dos cosas: que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Segunda Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Hoy, hermanos, ¿por qué nosotros no necesitamos eso? Porque tenemos un mensaje tan poderoso que no necesita de reuniones de avivamiento y de poder y de milagro ni nada. La sola exposición de la verdadera palabra de Dios al corazón del hombre es capaz de transformarlo en enemigo acérrimo de Dios, en uno de sus mejores defensores, hermanos. Ese es el poder del Evangelio. No necesitamos otras ayudas. Necesitamos ser fieles en la exposición, hermanos, del mensaje. Ahora, el mandato no concluye con la predicación. No es ir y predicar solamente, sino que es ir y hacer discípulos. ¿Qué significa? Como Cristo se tomó el tiempo de juntarse con 12 y estar y discipularlos y constantemente estar, ese es el tipo de amor que tenemos que tener por aquel que decimos amarlo, de sentarlo y no solamente exponerle el Evangelio, ya prediqué. No, el discipulado, el estar constantemente como un palito de apoyo en una planta pequeña hasta que ya sea capaz de caminar por sí mismo, por así decirlo. Para eso Dios nos puso, hermanos. Y debemos hacer uso no de un montón de estrategias, de la palabra del Señor, de un consejo basado en la palabra del Señor, hermanos, porque es lo que Cristo hacía, es lo que el Señor
Así entonces, lo mismo que el Señor hizo con sus discípulos y que sus discípulos han hecho con sus otros discípulos y esos otros discípulos han hecho con nosotros a lo largo de toda la historia, lo mismo debemos continuar haciendo. Gastemos tiempo en las cosas. ¿Qué significa, hermanos, hacer tesoros en el cielo? ¿Usted piensa que porque usted ponga un montón de dinero para edificar la Catedral Cristiana Evangélica Bautista de las Buenas Nuevas, usted va a valer más eso, o va a valer, que no está mal que usted ponga dinero para la construcción de un templo, pero me refiero a que eso o tiempo con el otro? Tiempo. En una generación, hermanos, que gasta su tiempo en entretenerse, que es adicta al entretenimiento, el Señor nos dice: dejen ese tiempo y dedíquenlo a discipular, a ponerle al lado del otro y decirle: ¿qué necesita mi hermano? Acá estoy. Y aconsejarlo a la luz de la palabra. Y una vez le pregunté al pastor: ¿y cuándo tenemos que dejar de discipular entonces a alguien? Cuando ese ya esté capacitado para discipular a otro. Y es prácticamente. Y aún así. Ahora, como conclusión, puede que haya dos tipos de personas esta noche: los creyentes y los que no creen. Para aquellos que aún no han creído ni confiado en Jesús como su Señor y su Salvador, déjame decirte lo siguiente: este Jesús que nos dice que hemos pecado contra Dios y que hemos nacido en pecado y que lo hemos ofendido con nuestras palabras, acciones e incluso con nuestros pensamientos, y no solamente a Él, sino a los que nos rodean, este Jesús es el que nos llama a que dejemos este estilo de vida pecaminoso que no nos dirige a ningún otro lado más que a estar separados de Dios para siempre. Y eso, hermanos, es algo que para muchos en esta vida no tiene importancia. Pero luego de la muerte será terrible estar separado de Dios, porque eso significará ser atormentados y castigados por el mismísimo Dios Todopoderoso, porque Dios paga de esta forma nuestros pecados. Pero la buena noticia es que en este mismo Dios mandó a su Hijo a este mundo a morir y sufrir ese castigo en lugar nuestro, para que todo aquel que se arrepienta de sus pecados realmente, estando dispuesto a abandonarlos para siempre y deposite en Él su fe, sea salvo. Este mismo Jesús nos llama a seguirlo, a ser sus discípulos en esta tierra y a ser sus hermanos, príncipes herederos del reino de los cielos por la eternidad, hermanos. Querido, querida, este es el Cristo que predicamos. Pero para aquellos que nos consideramos discípulos de Cristo y que estamos en procesos difíciles muchas veces, que nos cuesta, que nos pasan cosas, déjame dejarte unas hermosas palabras que Jesús dijo orando al Padre por nosotros antes de morir por nuestros pecados. Él nos escogió, Él nos sostendrá. Juan capítulo 17 dice Jesús: Padre, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que yo salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, dijo Jesús. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Padre, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Yo no ruego, Padre, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos 12 que escogí,
sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí estamos nosotros. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, esto es precioso, hermanos. Podés estar pasando 1000 dificultades en esta vida, pero mirá lo que Jesús dice acá. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. De esa forma oró Jesús por nosotros. De esa forma, hermanos. Si el Señor nos escogió, Él nos va a sostener. Si el Señor nos escogió, Él nos va a sostener. Él nos sostendrá, hermanos. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Que tu Espíritu Santo lleve, Señor, esta palabra de los oídos a los corazones y haga la obra. Señor, que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, en nuestras palabras, en nuestras acciones y aún en nuestros pensamientos, Señor. Que podamos gastar, Señor, nuestro tiempo realmente en hacer lo que tú nos has enviado, Señor. Señor, el librarnos del mal implica también que nos libres de nosotros mismos, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo te pedimos. Amén.